Muy buenos días a todos. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Para todos los que nos ven, también los que nos están escuchando, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema muy importante para todo lo que se refiere a la población de Michoacán, a la población de México. El tema del envejecimiento de la población. Según las estadísticas, el tema del envejecimiento es un tema que está para arriba, dada todas las circunstancias que justamente vamos a platicar, y que para todo esto invitamos a la licenciada Clara Ochoa, una persona que, lo puedo asegurar, conoce bien el tema, ha trabajado desde hace muchos años en todos los temas de población, en todos los temas que son referentes a estos. Han hecho análisis, han hecho estudios profundos de cómo van a ser las perspectivas de vida para las personas de la tercera edad, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que los gobiernos tienen que mirar. No es un problema que se avisore menor, hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho en políticas, etcétera. Entonces de eso vamos a platicar, es muy interesante. Clara, te damos la bienvenida, que nos acompañes a este programa para hablar de este tema. Sabemos que tú manejas muchos temas. Muchas gracias. Y este es un punto muy importante, que es importante tocarlo. Claro, lo primero, muchas gracias, Marx, por la invitación. Gracias a Cambio de Michoacán por la oportunidad de reflexionar sobre este tema, que efectivamente es un tema relevante, porque está, vamos a decir, a la vuelta de la esquina. En este sentido me gustaría comenzar con un planteamiento que hace el Consejo Nacional de Población, en el sentido de que el índice de envejecimiento de la población que tenemos en nuestro país nos está señalando, fíjate, que para el año 2000, de acuerdo con las proyecciones que tenían, en el año 2000 tuvimos 20.5 adultos por cada 100 niños. 20.5 adultos mayores de 60 años. De acuerdo con esta estimación, para el 2035, es decir, dentro de 23 años, tendremos, fíjate cómo cambia la relación, de 100, por cada 100 niños menores de 12 años, vamos a tener 100 adultos mayores. Y para el 2050, habrá un índice de 166.5 adultos mayores por cada 100 niños, es decir, el número de adultos mayores será más grande, más alto que el de los niños. Este es el problema que se conoce como el envejecimiento de la población. ¿De qué es resultado el envejecimiento de la población? Del cambio en la estructura por edades de la población. Vamos a hablar que durante cientos de años la población ni aumentaba ni disminuía, tenía un proceso en el que la población moría a la misma edad, el porcentaje de muerte infantil era similar, no había cambios significativos. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, el descubrimiento de las vacunas, de los antibióticos, provocó cambios demográficos importantes. Uno de ellos fue, en primer lugar, la disminución de la mortalidad infantil. Ya mueren menos niños, por tanto vamos a tener más población. Otro cambio fundamental es que la gente empieza a morir a edades más largas, es decir, la esperanza de vida cambia. Estamos hablando de una esperanza de vida hoy, en este momento, de entre 74 y 76 para los hombres y entre 76 y 78 para las mujeres. La esperanza de vida hace 50 años era una esperanza de vida de 60 años, es decir, hay un cambio muy significativo. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber más población, una en distintas edades, partiendo de los niños, y otra la población grande, mayor de edad, vamos a señalarlo así. Entonces, este resultado, los demógrafos lo llamaron tránsito, proceso de cambios en las edades de la población, fue un tránsito, una transición demográfica, pero en este momento hemos alcanzado ya desde hace 5 años el envejecimiento de la población. Estamos de frente a un proceso en donde en Michoacán, por cada 100 personas que tenemos, 12 son ya adultos mayores. Y de acuerdo con la ONU,
la medición para que una sociedad se considere en envejecimiento ya, es el hecho de que tenga más de 10 adultos mayores por cada 100 personas. La reflexión fundamental está ligada a los cambios sociales, a los cambios en los modos de vida, en la organización social y en la organización del trabajo, que nos va a representar a mediano plazo, a un plazo de 23 años, según estamos viendo, más o menos, una sociedad en donde ya no vamos a tener, como tenemos ahora, una pirámide demográfica, que por cierto ya cambió, ya la base de la pirámide se adelgazó, sí, porque dejaron de nacer niños. Bueno, en este proceso es importante considerar también el descubrimiento de la píldora, es decir, de los anticonceptivos, que les permitieron a las mujeres que las usaron determinar cuántos hijos querían tener. Esto nos hizo, por ejemplo, en el caso de Michoacán, disminuir la tasa global de fecundidad que traíamos hace 20 años de 6-7 hijos por mujer a 2.3 hijos por mujer. Es decir, hay una disminución de casi 4 niños. Si tú observas hoy, el tamaño de las familias es un hijo, 2 hijos, hasta 3 hijos, ¿no? Solo en las sociedades rurales muy abandonadas hay todavía un número más alto de niños. Entonces, ahí estamos frente a un cambio que es muy importante. Bueno, ¿qué vamos a tener con respecto de lo de la pirámide? Cuando tú hablas de una pirámide tradicional, esta pirámide, para los que nos están viendo, esta pirámide triangular, es un triángulo, es la que tradicionalmente se conocía, en donde en la parte de abajo, la base, va viendo toda la población de los niños que van naciendo. De 0 a 5, de 5 a 10. Entonces se va haciendo así y se va disminuyendo conforme va creciendo. Exactamente, va porque empieza a haber la mortalidad, hay una cierta mortalidad infantil, antes por eso no crecía, bueno, disminuye la mortalidad, lo que se va adelgazando de la pirámide es la gente que sale, que ahora, pierde. La pirámide es una pirámide que ya no es triangular. Es un arbolito, parece ser un arbolito. Es un arbolito en donde la base de los niños, los jóvenes, está disminuyendo. De 0 a 10, de 0 a 10, está aumentando. De 0 a 10 disminuye, porque los que ahorita tienen 12, 15 años, nacieron hace 12, 15 años. Entonces están vivos, pero los que están naciendo están chiquitos. De hecho la base es todavía más chiquita, es decir, es un arbolito con un tallo delgadito en la parte de abajo, que se engruesa un poquito hacia arriba hasta los 12, 13 años y luego vuelve a ser ancho, se va alargando, en vez de terminar en punta, como terminaba antes, termina ya en como un árbol, porque se va engrosando en la etapa de los 60 a los 80, 90, 100 años. Entonces, es un cambio fundamental. Eso es lo que nos representa los cambios en la población. Pero lo que tenemos que considerar aquí es la reestructuración de la sociedad. ¿Qué pasa en este momento con los adultos mayores en Michoacán? El problema central es que el adulto mayor llega a esta condición en situaciones desventajosas, por distintas razones ligadas a la pobreza, ligadas a factores educativos, a la falta de oportunidades laborales, a la mala alimentación. Por eso en este momento, de los programas que hay para la atención a los adultos mayores, los programas fundamentales son en el área de la salud, son en materia de la parte preventiva relacionada con la disminución de la obesidad. Déjame comentarte un dato. Uno de los problemas que en México se está señalando como muy grave, y tú sabes, ocupa el primer lugar en obesidad en el país. Resulta que de esta situación de obesidad, el 68% se presenta en adultos mayores, en gentes mayores de 60 años. Es decir, la obesidad la traemos entre el segmento de población infantil, pero principalmente la traemos entre los adultos mayores. Esto determinó una disminución en el 2011 de la mortalidad como resultado de la obesidad. Esta disminución, una disminución de la obesidad. La disminución obedeció que se murieron la población que estaba en ese segmento de edad. ¿Pero qué significa? ¿En qué va a repercutir para la sociedad que haya
más adultos mayores. Un adulto mayor estamos considerando aquellas personas mayores de 60 años. No son viejitos porque, ay, los viejitos, ay, los ancianitos, ay, no. No, un adulto mayor que vivió y que tiene experiencia, que tiene capacidad, que tiene derecho a seguir aportando, a derecho de salud, derecho de trabajar, derecho de sentirse útil en su familia, en su persona. ¿Qué va a pasar con todos estos adultos mayores que están y que van a estar, y que después qué van a hacer con ellos? ¿En qué se van a ocupar? No se van a meter a... Claro, ese es parte del problema. Mira, el asunto que si analizamos la situación de los adultos mayores en este momento es muy desventajosa. ¿Qué va a pasar? Que van a sufrir, van a tener una calidad de vida sumamente deficitaria. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte, de estos adultos mayores, entre el 33 y el 35%, según el INEGI, en el censo del 2010, tenían algún tipo de incapacidad. Es decir, tenían alguna limitante que les afectaba la posibilidad de tener una calidad de vida satisfactoria y la posibilidad de trabajar, en mayor o menor medida. Porque ahí viene, dentro de estos 34% de discapacitados, nos encontramos que el 54% tenían discapacidad motriz. Y si analizamos por sexo, la discapacidad motriz era marcadamente 68%. De esta discapacidad motriz en adultos mayores se presenta en mujeres. Es decir, hay entonces una situación donde llegar a viejo representa pérdida de calidad de vida, representa un inicio de un proceso de, digamos, de sufrimiento, de limitaciones, de discriminación. Si nosotros en este momento nos preguntamos cuál es el segmento de población que sufre mayormente violación a sus derechos humanos, es precisamente el adulto mayor. En este sentido, en el Consejo Estatal de Población estamos iniciando una investigación para hacer un diagnóstico preciso sobre la situación del adulto mayor, por sexo, por edades, por condición de ingreso, con el propósito de determinar cuáles son los principales problemas. Pero ya estamos ubicando, mira, un cambio que es un tema que hay que analizar. Hace 50, 100 años, los adultos mayores eran respetados. De hecho, en las comunidades eran tomados en cuenta como asesores, había los consejos de ancianos, el anciano era respetado. ¿Qué pasó con la población que cambió su actitud? Vemos al anciano que es menospreciado, que es inclusive violentado, golpeado, maltratado, arrumbado. Es decir, pareciera que se ha dado un cambio también en los valores, en los valores del mexicano, ¿no? Así es. La humanidad, este sentido de humanismo, el sentido de compasión, de respeto, cambió, desapareció. Así es. Entonces, es un tema que hay que analizar porque... Si tú vas, por ejemplo, en la calle y pasa un señor, un adulto mayor manejando y frena o pasa algo, tenía que ser un viejo, y eso sí. lo dice, pues, lo decimos incluso, sí, perdón, pero viejito, anciano de no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, no hay esa consideración, no hay esa prudencia. Vamos a seguir platicando de todo este tema, vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan, para los que nos escuchan, para los que nos ven, para todos aquellos que tienen la fortuna de tener a sus papás que ya son mayores de 60 años, los que son tíos, hermanos, hay que ver qué va a pasar, cuáles van a ser, o los que tenemos ahorita, arriba de los 35 años, 40 años, en 20 años vamos a ser adultos mayores, y vamos a ser muchos, y cuáles van a ser las condiciones de vida, y cómo vamos a ir preparando el terreno. No se vayan, seguimos en Cambio en el Debate. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Estamos con el tema de el envejecimiento de la población.
los adultos mayores. ¿Qué está pasando con los adultos mayores? ¿Qué está pasando? No son los viejitos, insisto, no son los ancianitos que vemos ahí, es la gente que vamos para allá. Ahí vamos todos los que estamos ahorita ahorita de los que a veces presumimos de ser jóvenes, allá vamos. Y las tendencias se están marcando que de aquí a unos 15, 20 años, de cada 5 personas, una va a ser adulto mayor. Eso es de aquí a 20 años. De aquí a 15 años, más o menos de mayores, 7, en menos 7 personas, una va a ser un adulto mayor. Actualmente en Michoacán, de 100 personas que hay, 12 son adultos mayores. Estos adultos mayores están en condiciones de también necesitan todas las necesidades de... Mira, en el caso Salud. Michoacán es un estado donde el proceso de envejecimiento es más acelerado como resultado de la migración, tanto internacional como migración interna. Eso por principio de cuentas. La otra situación es que es de los estados donde tiene mayor rezago en cuanto a la calidad de los apoyos en términos de las pensiones. Uh-huh. Pensiones y jubilaciones en el estado de Michoacán son bajas porque no hay, si estamos hablando de un total de más, solo una tercera parte aproximadamente de la población michoacana tiene pensión y o jubilación. Es decir, ¿qué ocurre? Si nosotros analizamos el segmento de los trabajadores del campo, de los trabajadores de la ciudad, de ese 54% de la población michoacana que tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos, nos vamos a encontrar que estos trabajadores nunca tuvieron un contrato de trabajo, no cotizaron ni al Seguro Social, ni al ISSSTE, ni a ningún tipo de institución, de tal manera que no tienen derecho a ninguna pensión. No están jubilados. Entonces ellos tienen que enfrentar los gastos relacionados con su subsistencia y con los problemas ligados a la salud, los costos de medicinas, los costos médicos, los costos de hospitalización por su cuenta. Hay investigaciones que ponen de manifiesto que familias enteras se pierden todo su patrimonio cuando deciden intentar salvar de una enfermedad seria y prolongada a un familiar por los costos que tiene la medicina privada. Sabemos que la situación de saturación que tienen los servicios de salud estatales, y bueno, es la única alternativa que tiene la población, ¿no? De acuerdo con datos de distintas organizaciones, tenemos fluctuantes. El acceso real a la salud por parte de los adultos mayores está en solo entre el 50 y el 60%. Realmente muchos adultos mayores no tienen recursos ni siquiera para trasladarse a recibir la atención médica, a solicitarla, porque no es, tú me dices el centro de salud pues es muy barato, sí, pero hay que trasladarse al centro de salud y hay que pagar, aunque sea muy poco, y hay que si no hay el medicamento hay que comprarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, en materia de salud, la situación es sumamente deficitaria. Esto determina que el 80% de estos adultos mayores que te estoy señalando estén trabajando. ¿En qué están trabajando? Están trabajando en el autoempleo, están trabajando por su propia cuenta. Entonces, van a generar un ingreso no mayor de 25 o 30 pesos. Con ese ingreso, ellos pueden subsistir. ¿Cómo subsisten? ¿Cuál es la alimentación que pueden tener? De acuerdo con las investigaciones que hemos hecho con población jornalera, o sea, población trabajadora pobre, tenemos que se consumen alimentos de pastas, tortillas sigue siendo, frijoles desde luego ya no está en la dieta, chile, tés, y eso es todo, ¿no? Si tú analizas un cambio no solo en los contenidos de los alimentos, sino también en el espaciamiento de los alimentos. En vez de tomar tres comidas al día, un segmento muy importante de mexicanos toma solamente 2 alimentos al día por la falta de recursos. Esto tiene que ver con este proceso, porque
afecta a la situación de vida de los adultos mayores, el proceso de inflación, el aumento de los costos, sobre todo de los alimentos básicos. Tú recuerdas que se ha analizado mucho que ha habido una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de más del 70% en los últimos 30 años. Es decir, lo que hace 30 años comprabas con un peso, hoy compra solamente una tercera parte, menos de la tercera parte. Entonces, toda esta situación está deviniendo verdaderamente en una condición de extrema pobreza. Por eso, de extrema pobreza, de sufrimiento, de condiciones de salud inadecuada, de violación de todos esos derechos humanos que se hace a veces no como resultado de la maldad, sino también como resultado de un proceso de falta de educación. Por cierto, vale la pena señalar que precisamente el analfabetismo se presenta en más del 70% de los adultos mayores de 60 años. Mientras más grande sea el adulto mayor, es decir, en la población mayor de 70 años, el analfabetismo llega al 80%. Es decir, no saben leer ni escribir. Y eso les limita las capacidades para informarse y para poder conocer la titularidad de derechos. ¿Qué se está haciendo con respecto de la atención al adulto mayor? Sí. Hay por ahí estas premisas que dicen, bueno, ya los adultos mayores representan una carga para el gobierno, ya no son gente productiva. Es una visión un poco humanista. Ya no son productivos, ya no están generando. Y efectivamente, cuando vas a buscar un empleo, ya los empleos te dicen que hasta cuando los mayores son hasta 45 años, son muy pocos en donde te pidan, donde acepten trabajar a gente mayor de 45 años en el mejor de los casos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo con respecto de esto? Mira, hay las acciones por parte del sector público, sobre todo en esta problemática de presión, del desempleo. Si hay desempleo, como el principal problema del país, o uno de los principales problemas, evidentemente al adulto mayor, pues el desempleo le afecta, porque se hace realmente difícil que el adulto mayor encuentre trabajo, por lo cual tiene que emplearse. ¿En dónde puede trabajar? No hay una política pública. Es decir, el tema del adulto mayor, dada la importancia numérica que va a tener, es decir, el que en México vayamos y no solo en México, esto es un proceso mundial, ¿verdad? Es un fenómeno que se da en todo el planeta, pero el hecho de que en nuestro país, dentro de 23 años, vayamos a tener un segmento de población tan importante de adultos mayores, determina cambiar las estrategias y determina cambiar la visión, poco humanista, por cierto, de considerar al adulto mayor como una carga. Hay una razón, y hay un principio de derecho constitucional. Los adultos mayores tienen exactamente los mismos derechos, como tú señalabas al principio del programa, que el resto de la población. Tienen el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, todos los derechos, pero además todos los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que les son verdaderamente pisoteados. Una investigación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en días pasados nos reveló que solamente 13 demandas por violación a derechos humanos han sido presentadas por adultos mayores de 65 años. Solamente 13, porque uno de los problemas es que el adulto mayor no tiene el conocimiento ni la percepción de sus derechos humanos. Uno de los fenómenos biológicos ligados al proceso del envejecimiento es precisamente las depresiones, la pérdida de la autoestima, el asumir como algo inevitable, porque es inevitable el envejecimiento. Lo que sí es evitable es las condiciones en que envejeces. Entonces, el tema es cómo vamos a trabajar toda esta problemática, y esto implica la definición de una política pública integral que implique cambios no solamente en materia de salud o en materia de actividad deportiva. Necesitamos diseñar una estrategia en la que el adulto mayor
pueda ser productivo, pueda incorporarse a actividades productivas para que no sea población dependiente. Necesitamos replantear la estructura social para darle respuesta a las necesidades y a los intereses y a las capacidades de aportación productiva, en términos, digo, del envejecimiento mismo, de las limitantes que el envejecimiento mismo tiene para la población, porque es inevitable. No podemos seguir mandándolos a los asilos, porque habrá muchos adultos mayores. No podemos seguir teniéndolos en las camas hospital por meses entre que se mueren. Necesitamos cambiar las... ¿Qué es lo que se puede hacer para ir previendo, ir haciendo? Tenemos lo que han hecho en los países desarrollados. En primer lugar, una medicina más adecuada tecnológicamente, es decir, que genere cambios en las calidades de vida del adulto mayor. No necesariamente ser viejo significa ser improductivo, estar en un rincón. Necesitamos, en primer lugar, educar a la gente para el proceso de envejecimiento, asumir el conocimiento de los cambios que tu cuerpo va dando, no solamente en términos del periodo de la adolescencia, del periodo de la edad reproductiva. Necesitamos también asumir los cambios ligados al envejecimiento, entenderlos y en ese sentido cuidar el proceso de envejecimiento. Desde el punto de vista individual se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con la alimentación, con evitar el sedentarismo. Ya eso se está manejando, pero se está manejando a nivel de quien puede hacerlo, es decir, quién puede hacer ejercicio, quién puede cuidar su alimentación, aquellas que tienen un ingreso suficiente como para hacerlo. Necesitamos que estos cuidados sean generales para toda la población. Necesitamos partir de asumir que nos es más costeable tener una población adulta mayor sana, relativamente saludable, en condiciones de aportar, en condiciones de ser útil, de no ser una carga, porque van a ser muchos. Va a ser más... ¿En qué va a ocupar el gobierno? ¿Qué actividades va a poner para ocupar a los adultos mayores? O actualmente, ¿en qué? Una amplia gama de actividades administrativas en donde tú estás manejando una computadora y estás sentada en un escritorio, lo puede desarrollar perfectamente un adulto mayor. Una amplia gama de actividades en una empresa que tiene que ver con manejo de maquinaria, las maquiladoras, lo puede hacer un adulto mayor si se le capacita, si tiene la habilidad. No es cierto que el adulto mayor esté no todas las actividades productivas están ligadas a la fuerza física, a la capacidad de desplazamiento rápido. Es cuestión de organizar el trabajo, es cuestión de organizar las actividades, y eso se está dando en los países desarrollados de algún aspecto. En otro aspecto, como ha sido costeable y se ha podido, el caso concreto, por ejemplo, de Alemania, donde las actividades productivas descansan en buena medida en los migrantes, particularmente turcos que llegaron a Alemania. Entonces, ellos desarrollan actividades físicas que no pueden desarrollar adultos mayores, pero los adultos mayores están trabajando en la administración pública, están en todo lo que están trabajando en las mismas empresas y son útiles y son productivos. Y estamos viendo adultos mayores de 70 y tantos años en condiciones de salud adecuada. ¿Qué se necesita para hacer esto? Pues cuidar la salud tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con factores genéticos desde luego, ¿no? Pero también tiene que ver con el proceso de vida, con el estilo de vida que la población asume. Entonces, necesitamos incidir y cambiar los estilos de vida del mexicano que son poco saludables. Necesitamos reeducar a la gente, reeducarla porque necesariamente tenemos que llegar a esta etapa y llegar en condiciones aptas. Te insisto, si hablamos de términos económicos, porque muchas decisiones de política tienen que ver con cuánto le meto, cuánto me va a costar, pues no tenemos que asumir que nos va a costar mucho más caro dejar las cosas como están, no asumir ningún cambio, porque entonces vamos a tener una enorme cantidad de gente dependiente, enferma, ocupando las camas en los hospitales por meses,
sin poder utilizar estas camas para otro segmento de población que también las necesita. Es necesario replantear. Yo creo que en este sentido serán los mismos adultos mayores, será la población que hoy tiene 40 años, la que pueda dentro de 10, dentro de 20 años, estar haciendo propuestas, estar trabajando lo que sería una estrategia, una definición de política pública para atender a los adultos mayores. El tema está ya en la agenda de las preocupaciones gubernamentales. Recientemente el presidente mismo, Calderón, hablaba de alguna manera de los cambios en la estructura poblacional. Creo que es un fenómeno sobre el que hay que tomar conciencia, hablar, hay que tener el conocimiento específico de la problemática. Por eso en Michoacán nuestro compromiso de hacer este diagnóstico sobre la situación específica, dónde está la problemática y dónde por tanto se pueden incidir con estrategias de atención desde el principio. Creo que es un proceso sobre el que se está tomando conciencia, es un proceso nuevo relativamente, ha sido muy veloz. ¿Por qué decías que la vejez tiene cara de mujer? Bueno, los demógrafos dicen que la vejez tiene signo de mujer. ¿Por qué razón? Porque el envejecimiento afecta más a las mujeres. En primer lugar, porque las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Si tú analizas cuál es el segmento de población más envejecida, es decir, con mayor número de años, vas a encontrar que el porcentaje de mujeres es muy alto. Estamos hablando de 6 mujeres por 4 hombres. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con la calidad de vida. La mujer, por las condiciones en que se dio su vida, justamente los partos frecuentes, el amamantamiento, la falta de alimentación adecuada, el esfuerzo laboral, etcétera, descalcificación, toda una serie. Se me caen los dientes más pronto. Sí, exacto. Vas a encontrar mucho más difícil. Hay un estudio que hace la Universidad Metropolitana sobre las mujeres en la Ciudad de México y verdaderamente es muy triste las condiciones de problemas que enfrentan. Mira, los estudios ahí pusieron de manifiesto algo que no se habla. Muchas personas adultas mayores quisieran suicidarse, pero no pueden hacerlo, porque la única esperanza para mejorar su calidad de vida es morirse, para descansar del dolor, para descansar del sufrimiento, para terminar con aquello que no tiene fin y que no tiene solución. La única esperanza es morirse. Entonces, yo creo que esta es una sociedad que debemos cambiar, porque ellos tienen exactamente los mismos derechos. Dice la gente, mira, pues como hoy ves a estos adultos mayores, tú probablemente puedas verte más adelante, y entonces, pues sí necesitamos repensarlo. Es un tema muy importante, es un tema muy sensible. Déjate un dato muy interesante sobre la situación de las mujeres en México, adultas mayores. También, de acuerdo con el INEGI, nos encontramos con que de 10 adultos mayores, hombres, 8 tienen compañera. Están casados, unidos solo, pero tienen compañera. Enfrentan la vejez acompañados. Y en el caso de las mujeres, 5. Solo 5 tienen compañero. La mitad enfrentan la vejez sola. ¿Por qué razón? Habría que analizarlo sociológicamente. Pero pues sí, porque cuando una mujer de una pareja de 50 años decide divorciarse, el hombre rápidamente consigue pareja y la mujer de 50 años es más difícil. Es más difícil. El hombre a los 15 días, al mes ya trae pareja. De acuerdo con algunas organizaciones. Y la mujer trae la responsabilidad de los hijos, trae todo y obviamente también físicamente pues se ven por ejemplo, y es más difícil, no es lo mismo divorciarse y efectivamente sí, no. Bueno, otro dato interesante, por ejemplo, en Michoacán el porcentaje de hogares jefaturados por adultos mayores es del 33%. De los jefaturados por adultos mayores. Y de este 33%, el 68% de los hogares son mujeres. Es decir, vas a encontrar que aparte de los problemas relacionados con el envejecimiento, vamos a decir, con la problemática de salud, que te duele esto, el problema, tú señalabas, la pérdida del calcio, las descalcificaciones, son por una serie de problemas motrices, lógicos, biológicos, porque este cuerpo vivo pues está envejeciendo, está cambiando, está dejando de trabajar igual que trabajaba antes, ¿no? Entonces,
pero estas mujeres son jefas de hogar, tienen que llevar el sustento a la casa, tienen que cuidar a los hijos o a los nietos, ese es un fenómeno que hay que analizar, Y aparte, etcétera. cuidar su vejez. Cuidar su vejez. Entonces, estamos por terminar, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que aquí quedaría una reflexión para todos los que nos hayan visto o hayan escuchado el programa. Hay que cambiar esa cultura sí, hacia los adultos mayores. Ahora sí, como los vemos, sí. ¿Cómo va el dicho? Como te Como veo, como me ves, te verás. como me veo, te veré, ¿no? Sí. Entonces, la prudencia, todas estas gentes, todos la estos comprensión. La comprensión de que así fueron fuertes, así fueron guapos, así fueron hermosos, así fueron inteligentes, y las capacidades físicas solamente son las disminuidas y las enfermedades. Para las mujeres también, que son las que en los porcentajes que según nos estás dando, las que en muchas familias que efectivamente por todos los problemas de la separación, de la distorsión familiar, se quedan las mamás, se regresan con la familia, que la mamá también ya estaba separada, y que son las que tienen que estar a cargo también de los nietos ahora, de los hijos, sí. Y es todo un proceso. Entonces, hay un tema aquí para hablar. Hay un tema para hablar y tal vez... Para hablar. Entonces, es un tema muy importante, el envejecimiento, hay que hacer mucho. Los gobiernos, los tomadores de decisiones tienen que empezar a prever las políticas sí. públicas para lo que se avecina, para no seguir pensando y cambiar esa mentalidad de que primero hay que atender lo que estamos, hay que empezar a ver y a planear cómo van a estar las condiciones de vida para todos dentro de unos, sí. no es un futuro lejano, es un futuro corto, y ya lo estamos padeciendo hoy en día. Entonces, tal vez podríamos cerrar, si tú me lo permites, con esta expresión muy, muy sabia de que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Y que este proceso de envejecer nos lleva casi el 40% de nuestra vida útil, ¿no? Entonces sigue todavía. Pues muchas sí. gracias. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias a los que nos acompañaron, y nos vemos para la próxima, que vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar con unas mujeres también muy importantes por ahí. No se lo pierdan.